Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar eh, con la oración. Y voy a hacer la oración que compuse para pedir humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida, y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser causa por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente, te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Pues bien, hermanos, como ven en el título, esto va a ser una respuesta a algunos comentarios principalmente controversiales respecto a este video. Se los muestro, que al día de hoy lleva 26,000 vistas. Lo titulé Hermanas carismáticas me interrumpen y confrontan. Y es básicamente un enfrentamiento que se dio dentro del contexto de un retiro que yo estaba dando. Pues levantó mucho los ánimos y pues tenía pensado hasta hace no mucho responder. Y digo hasta hace no mucho porque me hubiera gustado mantener los comentarios de las personas que terminé bloqueando porque precisamente entraron en el área del juicio temerario, de la calumnia, del insulto gratuito, etcétera. Y saben que tú puedes opinar distinto a un servidor, no hay ningún problema, pero no pases esta raya, al menos en mis redes sociales. Cada quien se maneja como gusta en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, pero no, a la inmensa mayoría, y fueron bastantes, los terminé bloqueando, simplemente eliminando el comentario, es decir, no aprobándolo. Ya saben que los comentarios están bajo aprobación. Entonces, lo que ha entrado más o menos recientemente y que todavía no está aprobado y que entra dentro de esta categoría de controversial, los voy a responder, pero voy a tratar de responder primero recordando los principales argumentos que se vinieron en mi contra respecto a este video, repito, que levantó mucho polvo, ¿ah? Entonces, el primer argumento fue respecto a la anécdota que conté de en una ocasión, estando yo en una hora santa, bueno, pasos para atrás, estaba también en un retiro que se me dio el poder de poder poner las reglas necesarias para el retiro, sobre todo porque cuando se trata de un retiro de varios días, yo aconsejo mucho que sea un retiro de silencio, ¿va? Estamos tan llenos de ruidos que 2, 3 días no nos hace daño estar verdaderamente en silencio. Entonces, y iba a haber dentro del retiro un momento de adoración eucarística.
Entonces, me pidieron que, pues, también la dirigiera, porque habían escuchado algunos de mis cantos, que la mayoría de mis cantos son, pues, contemplativos. Pero aun cuando fueran así, yo les dije, voy a tocar algunos, pero yo soy de la idea de dejar más tiempo de silencio en el momento de la adoración eucarística. No llenar ni de predicación, ni de música, la adoración al Santísimo, ¿ah? Entonces, las instrucciones se las di a la gente de que se mantuvieran en silencio, inclusive le di recursos por si se distraían dentro del silencio, con la loca de la casa que le llamaba Santa Teresa a la imaginación, etcétera, etcétera. Y hubo una persona que en un momento empezó a orar en voz alta, hacia el estilo carismático, etcétera, y yo, eh, a un lado del altar le pedía a la persona este, que lo acordado era mantenerse en silencio y seguía y seguía. Entonces yo llegué a un momento en donde le dije que si no podía, pudiera retirarse, ¿va? Entonces, muchas personas, bueno, no muchas personas, algunas personas me decían que cómo es posible que tú pudieras pedirle a que una persona se salga. Y ese comentario, déjenme se los muestro, sí lo aprobé porque quise dejar una respuesta pública, pero el problema es que son tantos que luego la gente y no siempre se ponen en orden los comentarios. Miren, aquí abajo es la persona 1N86L, me imagino que es, o I en mayúscula. Dice: "Muy mal pedir a una persona que se retire por alabar a Dios, aunque se le haya pedido silencio. Esto solo lo dicta Satanás. Qué lamentable". Y mi respuesta, a esta persona fue la siguiente: no se le pidió eso por alabar, sino precisamente porque obstaculizaba la adoración de la comunidad. Esto era una adoración al Santísimo. Y si tú interrumpes, bloqueas, fastidias la adoración eclesial, porque ese es el problema. El problema es que hemos empezado a tener dentro de los actos litúrgicos una actitud individualista y no una visión verdaderamente litúrgica que es eclesial, comunitaria, ¿verdad? Entonces, le digo a esta persona, no se le pidió eso por alabar. Eso es una falacia de su argumentación. Su argumentación es manipulador, ¿verdad? Porque a esta persona no se le pidió, de hecho, ni se retiró. Fue hace muchísimos años, hermanos. Ya no me acuerdo si se terminó callando o yo empecé a tocar mejor el canto para posteriormente dejar nuevamente el momento de silencio, porque iba a meter creo que como unos 2 3 cantos, ¿verdad? Entonces, de paso, les menciono que el sacerdote me dijo que hice lo correcto, ¿no? Se le O sea, y me habló un poquito de lo, a ver, ¿cómo le podría poner? Extravagante de ese de esa, porque fue una mujer, de esa feligres, ¿verdad? O sea, que no era la primera vez que esta mujer salía con ese tipo de extravaganzas. La extravaganza, ojo, no es el hecho de alabar, sino es tomar el pretexto de alabar para hacerte ver, ¿verdad? Entonces, le respondo, no se le pidió eso por alabar, sino precisamente porque obstaculizaba la adoración de la comunidad de forma deliberada y habiéndosele dicho antes y durante. Si vamos a lo diabólico, es más diabólico interrumpir la adoración silenciosa y litúrgica. Que llore un niño, se entiende, pero que un adulto dando instrucciones antes y durante la hora santa haga lo opuesto es provocación. Hasta en el cine, si hacen eso, lo sacan. Acá no se le sacó, pero se le invitó a retirarse si no quería seguir la dinámica del retiro, que era un retiro de silencio, ojo.
Así que lamentable es su comentario, que de hecho parte de no conocer a detalle la situación de cómo se dio. Bajo su lógica, cualquiera se puede poner a alabar a Dios cuando el padre da la homilía. O sea, para esta doña o este don, porque para acabarla, siempre son este tipo de comentarios en perfiles anónimos, de ahí la cobardía, desde ahí puedes escupir cualquier cosa, ¿va? Entonces, para esta doña o este don, yo me puedo poner a alabar en plena consagración. Y el sacerdote no me puede pedir que me calle, y si no me calle, que me retire. En plena consagración, donde se está dando el mismísimo milagro de la transubstanciación, o cuando se está bautizando, pongan cualquier sacramento, o de pronto alguien se va a confesar y alguien se pone ahí cerca del confesionario a alabar a Dios, ¿verdad? Que no deja ni escuchar al sacerdote la confesión. Entonces el sacerdote será un emisario de Satanás por decirle a esa persona que se calle o que vaya a alabar a otra parte. Lo que demuestra, hermanos, la actitud de esta persona, además de la cobardía, porque es comentar siempre de perfiles anónimos o falsos, es exactamente lo que me llevó a responder con la contundencia que le respondí a estas hermanas carismáticas, ¿no? O sea, la actitud de esta doña o este don me reafirma que es necesario en ciertas circunstancias no tolerar, sino dar la palmada en la mesa por un beneficio eclesial, no particular. Entonces le digo, así que lamentable es su comentario, que de hecho parte de no conocer a detalle la situación de cómo se dio. Bajo su lógica, cualquiera se puede poner a alabar a Dios, alabar entre comillas, cuando el Padre da la homilía, o qué tal interrumpiendo las palabras de la consagración, o cuando la misma liturgia pide silencio. Su comentario no solo no debería de publicarlo y a usted bloquearla por el juicio temerario, pero lo público, pero perdón, pero lo publico para que con mi respuesta se evidencie a nivel de falacia, el nivel de la falacia a la que se llega cuando la verdad duele. Evidentemente, como ya lo estoy leyendo aquí, ahora sí me puedo dar el permiso de bloquearle porque ustedes han visto la evidencia, etcétera, porque este tipo de personas está censurando, no tienes tolerancia, etcétera. No, al menos en mis redes sociales, yo quiero acostumbrar a que haya un orden distinto al que se ha acostumbrado en redes sociales, en donde cualquiera, desde un perfil falso, insulta, calumnia, etcétera. A lo menos en mis redes sociales, en la medida de lo que las mismas redes sociales me dan para poder ejercer mi autonomía respecto a mis redes, yo quiero poner un orden mínimo que no es en contra de los que piensan distinto. De hecho, más de alguna ocasión, inclusive también he censurado la adulación, ¿verdad? Saben que yo por ahí tengo un video hablando de que el hate en redes sociales y la adulación son primas hermanas, ¿verdad? No hablo de aquellos que realmente te agradecen el trabajo que haces, lo que tú quieras y gustes. No, el adulador siempre tiene una intención ahí, doblada, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a bloquear a esta persona, ocultar usuario del canal, porque al final ya en este video estoy respondiendo. Perfecto. Entonces, respondamos un poquito más sobre esta cuestión. Em, Cuando yo estaba en ese momento, en esa hora santa de la cual platiqué la anécdota en el retiro en donde intervinieron estas hermanas carismáticas interrumpiendo, em, les digo honestamente, cuando empezó, porque yo no me lo esperaba, era un retiro de silencio para adultos y hasta ese momento todos habían obedecido, pero llega la adoración y esta persona
Ya después sé por el sacerdote de que era pues una mujer extravagante que siempre se quiere hacer notar, ¿verdad? Entonces, pero yo sí pensé, decir, a ver, le pido silencio, pero ¿qué tal si realmente es el Espíritu Santo el que le está moviendo? Yo no quiero callar al Espíritu Santo. Ciertamente, las reglas que he puesto tienen una finalidad propia de abrirte al Espíritu Santo, porque lo propio de la adoración eucarística es el silencio, que es lo que me refutaban las carismáticas, y ahorita voy a entrar. Entonces, yo me recuerdo que estaba así con mi guitarra y dije, me entró en la cabeza, a ver, pero ¿y si está viniendo del Espíritu Santo? No voy a ser un rígido que no deje, pues, si me permiten el término, fluir al Espíritu Santo en un momento simplemente por una regla. Pero en automático, yo creo que fue el mismo Espíritu Santo que me recordó una experiencia de un sacerdote que una vez estaba en una adoración al Santísimo y estaba un silencio, de esos silencios que tú dices, hay adoración, aquí hay un ambiente contemplativo, todos enfocados en la presencia eucarística del Señor. Y de pronto se levanta una doña y dice, aquí está la Virgen y tiene un mensaje, y el padre le pidió en automático, retiren esa mujer de la capilla donde estaban. Este sí la mandó sacar. Y después el padre dice, qué curioso que cuanto más adoración tan profunda, todos enfocados en Jesús, viene la madre a interrumpir al hijo. Se oye muy bonito, la Santísima Virgen, etcétera, pero ¿cuántas veces la misma iglesia ha comprobado de sus videntes que no era la Virgen, era el mismísimo Satanás que estaba detrás de una falsa aparición o de un falso mensaje o de una falsa experiencia mística? Porque se ha dicho de paso, este gran exorcista, el padre François Dermin, él que ha estudiado mucho este fenómeno, él dice que cuando la persona que recibe aparentemente o presuntamente un don extraordinario, una visión, un mensaje, etcétera, es una persona que no es modesta, reservada, de perfil bajo, humilde, etcétera, sino que va ahí presumiendo de que tiene dones y etcétera, y lo va contando por aquí, por allá, etcétera, y ese es el primer signo para mí para empezar a decir: "Esto no viene de Dios". Y es cierto, cuando tú ves las apariciones aprobadas y todo esto, Bernadette, Subirú en Lourdes, la humildad de esa niña, no se dieron tanto a conocer los pastorcitos de Fátima, etcétera. Entonces, cuando pasó eso, me recuerdo en esa hora santa, y eso que fue hace muchísimos años, sí me recuerdo que yo creo que fue el Espíritu Santo que me trajo esa anécdota de este sacerdote, em, con respecto a esta mujer que decía que supuestamente veía a la Virgen y todo esto. Qué curioso que la Virgen se aparece a dar un mensaje para interrumpir nada más ni nada menos el momento más profundo en donde todos están enfocados en su hijo. ¿En serio crees que esa fue la Virgen? Entonces fue que ahí yo me atreví a decirle a la señora, que guardara silencio. Lo hice, me acuerdo, como 2 3 veces, etcétera, y hasta la última le dije: "Si no puede, tener la capacidad de obedecer esta dinámica del retiro, le he pedido que se retire", ¿verdad? Pero no mandé ni que la sacara ni nada por el estilo, ¿verdad? También me recuerdo en una ocasión, me invitaron a una casa en donde se reunían a rezar el Santo Rosario varias familias, y, la señora que organizaba me decía, ¿nos podrías dar alguna breve reflexión al término del Santo Rosario, etcétera? No en una charla, sino una breve reflexión o algo. Y le dije: "Sí, con todo gusto". Y entonces pasó lo mismo, estaba el Santo Rosario y toda la gente enfocada en el Santo Rosario, que, se ha dicho de paso, es bíblico, las palabras: "Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre", etcétera. Son las palabras del ángel, las palabras de Isabel, etcétera. O sea, y luego el Santa María es la oración propia de la iglesia, o sea, es una hermosa oración, ¿verdad? Pero construida principalmente con palabra de Dios, ¿verdad?
Pues igual, una señora, aquí está la Virgen y tiene este mensaje. O sea, paró el clima y el ritmo propio de la oración del Santo Rosario. Yo ahí no me metí, yo iba nada más como invitado, concretamente, yo no tenía poder sobre las reglas de ahí, etcétera. Pero en mi charla, yo me recuerdo que el resto del Santo Rosario yo le pedí al Señor, dame la prudencia y la sabiduría necesaria para poder decir que esto no está bien, que hay algo que no huele bien, que huele como a un tipo de protagonismo de las personas. La verdad que mi conciencia no me reclama con esto, hermanos. Yo creo que lo hice con muchísima caridad, con muchísima prudencia, pero al finalizar mi charlita, por llamarla charlita, pues brincó la persona esta, ofendida, etcétera, etcétera. De hecho, me acuerdo que ni siquiera fue un ataque contra eso concretamente, sino mandé una indirecta, ¿no? Y se puso el saco y ofendidísima. Y entonces, hermanos, ahí uno se pregunta, estas personas que por lo general se sienten muy elegidas por Dios, casi, casi bañadas de santidad, ¿qué santidad puede haber en una persona que no tolera la humillación, suponiendo que yo estoy cometiendo una injusticia? Es como dicen los padres del desierto. Hay muchas personas que dicen, no, no soy nada, soy un simple y pobre siervo de Dios, un inútil ante de los ojos de Dios, soy nada, soy basura, etcétera. Dice, eso lo dicen de ellos mismos, pero cuando alguien se los dice no lo aguantan. Y ahí se nota que es una falsa humildad. Tú puedes decir, no, yo reconozco que soy pecador, pero que nadie te diga, porque ahí sí te enchilas. Entonces, esta es mi respuesta primero ante aquellos que comentaron que fue mi actitud desproporcionada respecto a la anécdota que conté, que repito, pasó hace varios años y que sirvió de contexto para pues la interacción que después tuve con estas otras hermanas. Entonces, el siguiente reclamo que se me dio fue que es que tú debiste corregir en privado. ¿Y saben qué? En parte es cierto. De hecho, yo lo recomiendo. De hecho, yo lo practico. Yo lo practico. Cuando yo hablo y ya hago una corrección más en público, es porque no hay forma de contactarse en privado o porque previamente ya se contactó privadamente. Es una práctica que yo me he esforzado en vivirla y cuando no la he vivida como tal, he hecho un mea culpa público. Entonces, en cierta parte, las personas que me dijeron: "¿Sabes qué? Tú las tendrías que haber corregido en privado, porque como les dices contuvo, o sea, realmente tu respuesta fue contundente, pues, pobres hermanas, oye, ahí quedaron todas apaleadas", ¿verdad? Les cuento nuevamente las circunstancias. Mi esposa está de testigo. Yo terminaba de dar una charla y córrele a la trailita que nos habían dado porque el calor era infernal, hermanos. Y hay una situación, un servidor y mi bebé no somos buenos para tolerar el calor. De hecho, no me estoy levantando el cuello, pero fue un gran sacrificio ir a hacer esa misión a esa parte del desierto con esas temperaturas. Este, y entonces, em, lo que hacíamos al terminar, básicamente es correr a la trailita donde había aire acondicionado. En el salón ahí había un cierto aire acondicionado, pero a mí no me llegaba. Entonces, ya al final de las charlas pusieron como un ventilador sorte así grande. Pero bueno, con tanta gente y cúmulo, pues ahí abriendo puertas, etcétera, tampoco es que era muy eficiente el aire que había ahí en el salón. Pero el punto está en que por una cuestión de salud física de un servidor y sobre todo de mi bebé, nosotros salíamos pronto, terminó la charla y en el descanso o la siguiente actividad no estábamos, sino que estábamos en esa trailita por cuestiones de salud, ¿no? De seguridad en este sentido, ¿va? De salud. Entonces, ni remotamente en el sentido común, yo pienso, a ver, estas doñas ya vienen a fracturar la dinámica del retiro, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Al final me voy a quedar hablando con ellas. ¿De dónde, hermanos?
¿De de dónde? O sea, ahí me deshidrato y ni siquiera les voy a poder escuchar, ¿verdad? Entonces, pero quiero darles la parte correcta de aquellos que dicen: "Bueno, quizá hubiera sido mejor, aleccionarlas en privado". Pero ahí viene otro argumento que refuta esto. Ellas no tuvieron el cuidado de hacer la corrección en privado, ya lo hicieron públicamente. Si yo las corrijo en privado y los demás no escuchan, los demás se quedaron con la mitad del pleito. Entonces, ahí hay una cuestión de carga moral en donde yo digo, estas mujeres ya desgarriate lo están haciendo a nivel público, yo tengo que responder, si no se queda o sea, corregirlas en privado es evitarles dar la respuesta a todos los que ya escucharon la argumentación de ellas, pero que no van a escuchar la mía. Interesante que los que me recomendaron, más que recomendaron, me reclamaron que esto yo no lo he hecho en privado, eso no lo toman en cuenta. Y es una cosa que generalmente a todos los que me llegan diciendo: "Tienes que mejor ir en privado", etcétera. Muchas veces te lo dicen, repito, asumiendo que no has ido en privado, cuando ya fuiste en privado. Esto me lo han dicho mucho en redes sociales. Y yo les digo: "A ver, apostemos por $1,000,000. Tú estás asumiendo de que yo no he ido en privado. ¿Qué pasaría si te pruebo que ahorita estoy hablando precisamente porque ya intenté en lo privado con la persona?". Y ahí como perros con la cola metida entre las patas, ¿verdad? Porque, como les digo, muchas veces llegan como tigres, uno les ruge y salen de piel sensible. ¿Qué tienen estas gentes que recomiendan corregir en privado cuando te lo dicen a ti en público? Porque ninguno de los que me está reclamando de esto me llegó en privado, que ahí está mi Telegram. Todos, absolutamente, fue en comentarios públicos. Entonces, ¿no es una contradicción, hermanos? Que me vengan a decir que estas hermanas carismáticas las tendría que haber corregido en privado, cuando ellos me están diciendo exactamente o me están haciendo esa corrección en público. ¿No es una contradicción en sí misma? La dejo ahí. Otro estos sí fueron varios los que se me fueron a la yugular. Y es que me decían respecto a la primera respuesta con la que le freno en seco la arrogancia a esta hermana porque fue en forma y fondo, ¿eh? O sea, de cómo se levantó, etcétera, y bueno, toda la dinámica. Ustedes no la vieron porque yo no la grabé y tampoco la hubiera grabado, yo hubiera respetado su identidad. Entonces, pero ustedes hubieran visto el lenguaje corporal de la hermana, todo ese tipo de situación, ¿verdad? Y entonces yo la paro en seco porque acá con Biblia y todo eso, entonces yo le suelto decir: "¿Usted ha leído el texto que me quiere recetar en la lengua original?". Es decir, en pocas palabras, ¿usted ha hecho una exégesis y una hermenéutica de ese texto? Porque, hermanos, muchas veces hacemos unas aplicaciones de la Biblia totalmente anacrónicas, por ejemplo. Siempre pongo el ejemplo de qué curioso que algunos lo tomamos ciertos textos a rajatabla, pero por ejemplo, cuando Jesús dice que si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Curiosamente, ese hay que interpretarlo. Ese sí hay que interpretarlo, hermano. Hay otros versículos que de forma interesada me conviene tomarlos de forma este, estricta, literal, concretamente. Como cuando te dicen en la cuestión de para poder andar delante de Jesús expuesto en la custodia o en una santa misa, etcétera. David danzaba, enfrente del arca y todo ese tipo de cosas. Nada más que esas personas se les olvida que nosotros no somos judíos, que Jesús ciertamente no abolió, sino plenificó. Es decir, llevó a algo más alto. Lo de David delante a lo que Cristo nos trajo se queda chiquitito. Entonces, eso por decirles un dato, pero podríamos entrar en un montón de circunstancias exegéticas y hermenéuticas bíblicas serias y veremos que muchas veces agarramos los versículos bíblicos simplemente para respaldar una visión ideológica que yo tengo, ¿verdad?
Pero bueno, ante aquellos que me reclamaban esta cuestión de que yo les haya parado en seco con decir: "Usted ha leído ese texto que me quiere recetar con tanta, arrogancia, rompiendo la dinámica del retiro, etcétera, etcétera. ¿Usted lo ha leído en el original?". Entonces muchos me dicen: "Eso que le dijiste a la hermana estaba de más. Eso fue muy soberbio de tu parte. Entonces, las traducciones del al español no sirven, tenemos que empezar a leer, en hebreo y en griego". Vamos a responder a cada una de esas, ¿verdad? A ver, aquellos que me dijeron: "¿Sabes qué? La manera de cómo le paraste en seco a la hermana está de más ese argumento de que si ha leído ese texto en la lengua original". Bueno, a estos que les tendré que decir: está de más que yo le haya dicho a la hermana, si ha leído ese texto, que quería recetarme con arrogancia, que si lo ha leído en el original. Pero no está de más interrumpir el curso del retiro. Ahí eso no está de más. O sea, la actitud de la hermana, ninguno de los que me escribió, tu respuesta a esto que le dijiste es que si ha leído desde el original está de más. Bueno, pero no es, eso no escribieron. ¿Sabes qué? Está de más esa actitud de esta hermana. No, no está de más interrumpir el curso del retiro. No está de más argumentar con la Biblia sin estar dispuesto a hacer una exégesis hermenéutica seria. Simplemente lo de ella no está de más, pero yo tomando el texto bíblico y llevándolo, vámonos entonces a una raíz seria, exegética y hermenéutica, eso sí está de más. ¿Doble rasero, hermanos, o qué? No está de más pretender corregir, solo si no soy corregido, porque esa es la cuestión. Y déjeme adelantarme, lo iba a decir más adelante, ¿verdad? Pero, este, hay una cuestión de contexto. Fueron 2 hermanas. La primera que se levantó, parece que después entró en razón, porque al final, me acuerdo si fue en la sesión de preguntas, dio unas contribuciones con mucha humildad y muy buenas, que yo se las aplaudí. La otra, que yo creo que fue personalmente la que quizá empujó a esta hermana, porque la hermana estaba diciendo así y volteaba delante de la otra, etcétera. La otra ya entró, de hecho, la otra no se había levantado, nomás era una. Pero ya cuando a la pobre, a la primera le empecé a recetar, argumentos, etcétera. Entonces la otra bueno, entre comillas, se levantó, porque no se levantó, empezó a hablar fuerte todo esto. Ustedes las pueden escuchar lo que terminó diciendo la otra. Esa mujer se terminó saliendo, no escuchó ni siquiera toda mi argumentación, se terminó saliendo y no regresó al retiro. Pero vuelvo y repito, todos aquellos que están poniéndose del lado de estas hermanas sin conocer el contexto, les acabo de pasar el caso de lo de la hora santa, en donde el mismo sacerdote me dijo, esta mujer es así siempre de problemática. Yo no sé si aquellos que me comentaron así linchándome por esta cuestión saben qué tipo de actitud tienen estas mujeres, especialmente la que no regresó en el contexto parroquial. No, es que hermanos, bueno, en fin, voy a seguir. Es que el que le hayas dicho esto es soberbio. A ver, el primero que reconoce su soberbia es un servidor. Ahí están los capítulos de culpas que tengo, la cantidad de videos también donde pido disculpas. Yo batallo en esta cuestión con mi soberbia, sigo trabajando, etcétera. Pero el trabajar en contra de mi soberbia no hace que sea imbécil y me deje manipular respecto a cosas que no necesariamente son soberbias. No sé si el Padre Pío era el que decía que muchas veces por hablar la verdad te van a decir soberbio y que hay que entender el límite. Entonces, aquellos que me dicen soberbios no se equivocan, tengo mucha soberbia y trabajo y soy consciente de eso. Si tú me dices que mi respuesta fue soberbia, sabes que no. No solamente porque no me reclama mi conciencia, sino por varias cositas que les voy a mencionar a continuación.
Pero lo primero es, yo soy el primero en reconocerlo. Segunda cosa, generalmente quien me indica y me hace ver mi soberbia, Dios sabe, con recta intención les digo que entonces me den recomendaciones prácticas para ser tan humildes como son ellos, porque asumo, o sea, si me están diciendo soberbio y yo les digo, ¿sabes qué? El primer soberbio eres tú. ¿De qué me criticas de soberbio si tú eres soberbio? Pero yo intuyo que decirle soberbio al que me está diciendo soberbio, en mí es un acto de soberbia. Entonces, cuando alguien me llega con una cuestión de que yo soy soberbio, bajo 3 rayitas y realmente les digo, ¿sabes qué? Asumo que tú me dices soberbio porque tú eres humilde. Te pido que me digas cuestiones y recomendaciones concretas, específicas para poder llegar a la humildad que tú has llegado. Entonces, no necesitas ser irónico o sarcástico, no se pone, hermanos, o sea, como yo les digo, no les embona ninguna. Si yo les digo: "No, tú me dices soberbio porque tú eres el primer soberbio", te estás proyectando, tu soberbia se está proyectando en mi supuesta y presunta y afirmada soberbia. Pero si los consideras humildes, entonces lo consideran como irónico y sarcástico. Nadie que yo le he dicho esto, realmente me dice: "¿Sabes qué? A mí me ha servido para la humildad esto, esto. Con esto yo he podido conseguir este grado de humildad". Ahora bien, les decía, hermanos, cuando uno se va enterando de los contextos parroquiales, em, es donde uno dice si verdaderamente metí la pata o aun cuando esto ha sido complicado, el Espíritu Santo sopló ahí. Y yo les puedo decir con toda tranquilidad, ante este evento, yo tengo la conciencia profundamente tranquila. No solamente porque en el mismo acto de yo estar dando la argumentación, verdaderamente sentía que no era, más que sentía, experimentaba, porque no se trata tanto de sentimientos, experimentaba de que no era yo. Asumo yo de que era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto es muy presuntuoso de tu parte. No, me lo dijo gente de la comunidad. Después, cuando hablas con el sacerdote y te cuenta hasta cómo lo han tratado a él. Luego, que llegas a una actividad entre tus charlas, que repito, yo no asistí a esas partes precisamente para poder estar, más seguro, sobre todo con el bebé en un lugar un poco más fresco. Pero, pues, yo trato de llegar antes, no me gusta llegar tarde, entonces llegaba antes y estaban ya con la terminando la actividad, intermedia, y en una, no me acuerdo qué estaban haciendo, como pidiendo perdón, y a lo menos hubo 2 personas que le pidieron perdón al padre. El padre no estaba presente ahí, pero hicieron el acto de pedir perdón. Entonces, lo que me había dicho el padre también de cómo lo habían tratado, sobre todo cuando llegó, etcétera, a esa comunidad, y que yo lo he visto muchas veces, que yo entiendo que muchas comunidades, se resienten si el sacerdote que les quitan, realmente estaban muy conectados con él, etcétera, pero les tratan con la punta del pie. Esto así, casi, casi como la película del Padrecito de Cantinflas, hermanos. O sea, la realidad supera la ficción, como dicen. Lo que uno ha escuchado de sacerdotes de cómo los tratan. También me ha tocado casos en donde los sacerdotes tratan muy mal a su comunidad. Yo estoy bastante corrido en esta cuestión de las misiones, de las realidades parroquiales. Entonces, las personas que les tan fácil dicen: "Es que fue una soberbia tuya", etcétera. ¿Sabes que Yo no estoy, reconozco que soy soberbio, pero en este punto no fue soberbia, porque después cuando tú escuchas al sacerdote, cuando ves que la misma comunidad, como ya ha adelantado el retiro, empieza a pedir perdón y reconoce, por ejemplo, que ha tenido actitudes rebeldes contra su sacerdote. Yo no soy sacerdote, o sea, que en pocas palabras, sin generalizar, si alguien está viendo de esa comunidad eso, pero que hay un clima, que es lo que yo he venido denunciando, hay un clima de que los patos le tiran las escopetas.
Y ya voy a ir al argumento que me dicen: entonces no podemos corregir hasta que estudiemos lo que estudia un sacerdote", ya voy a contestar esa. Pero en principio, yo creo que muchos por las redes sociales, porque ha habido mucho evangelizador que con cualquier cursito, etcétera, o teniendo formación por unos años, por decir muchos años, se cree, pues, la divina garza envuelta en huevo, y la gente no alcanza ya hoy a distinguir entre lo que ha dicho el Papa Francisco, Benedicto XVI, el Papa León y el influencer católico de moda, y los ponen al mismo nivel, compadre, o sea, ¿en qué cabeza? O sea, el Papa Benedicto, una eminencia, no, les queda cortos a algunos. Este clima de que los patos le tiran a las escopetas se está dando mucho dentro al interior de la iglesia, y sí creo que ha contribuido este ambiente narcisista, casi psicopático de las redes sociales, en donde mi palabra y mi opinión es la que vale, punto. Aunque no tenga argumentos, aunque no esté solidificada, aunque no sea basada en la experiencia, etcétera, no. Entonces, yo cuando entendí la situación particular de la parroquia, hermanos, ustedes si quieren siguen tirando, voy a decir la palabra, siguen tirando mierda a un servidor por esta interacción que tuve con estas carismáticas. Duermo de lo más tranquilo. Díganme soberbio, o sea, si ustedes conocieran la realidad concreta, a mí me quedó claro que fue el Espíritu Santo y la misma comunidad, fueron varias gentes que que me empezaron a decir, curiosamente, en las charlas cuando mencionaba cuestiones como de estas cosas, entre ellas la interacción, muchos me decían, era lo que necesitábamos, que nos hablaran así. Entonces, ante todas estas fuentes, tú dices, mira, yo sí soy un tremendo soberbio, pero soy capaz de reconocer cuando no es soberbia, cuando lo que es lo que llamábamos a nivel bíblico una diatriba. Miren, en esto eran hasta más maduros, por ejemplo, los fariseos. Díganme si Jesús no los recetó. Fariseos hipócritas, ustedes ponen carga en la gente que no tocan ni con la punta del dedo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? O sea, son como sepulcros blanqueados, todo este tipo de cosas. Y no se le fueron encima para matarlo, lo terminan matando porque se proclama Dios. O sea, hasta en cierto sentido aguantaban cierta vara, como decimos popularmente en México, hasta los propios fariseos. ¿O vamos a decir que Jesús fue un soberbio por sacar así a los mercaderes del templo? Yo soy el primero que cuando me he sobrepasado, he pedido disculpas haciendo un examen de conciencias, pero hasta el día de hoy, hermanos, mi conciencia no me reclama nada. Y repito, cuando ya conocí el contexto de la comunidad, hablé con el sacerdote, la misma gente, le digo, esta gente, la misma gente pidiendo perdón, etcétera, ves que el Espíritu Santo en medio de tu grandísima miseria te usó para hablarles fuerte en una dimensión que lo necesitaban, que no necesitaban palmaditas en la espalda. Esto lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos que imitar a Jesús, que es el Cordero de Dios que no abrió la boca y se dejó trasquilar, como dice el profeta Isaías. Pero también tenemos que imitar a Jesús, que es el león de la tribu de Judá, y los leones rugen. Lo difícil es cuándo ser cordero y cuándo ser león. Estar abierto al Espíritu Santo. Discernir que tu discernimiento no va a ser perfecto y en un momento que tenías que ser cordero, rugiste como león, precisamente si estás abierto al Espíritu Santo, sabes pedir perdón, reparas tu falta, reconoces que discerniste mal y listo, no se acaba el mundo. Pero con frecuencia, cuando estás abierto al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te abre y en momentos en donde todos dirían, tendrías que hablar, tendrías que rugir, etcétera, y tú estás convencido que el Espíritu Santo te dice, cállate y déjate trasquilar. Pero también hay ocasiones como esta,
porque yo personalmente y miren, los que me conocen, porque no es la primera vez que pasa este tipo de situación, ¿verdad? Es la primera vez que yo lo coloco en Internet, ¿verdad? Aprovechando de que no salen ni los nombres ni la identidad de las personas, ¿verdad? Pero esto me ha pasado en más de una ocasión. Siempre en sus grupos hay gente de este tipo, ¿va? Eh, y los que han presenciado mis interacciones pueden dar testimonio que soy bastante tolerante, bastante paciente, mido mucho mis argumentos para no humillar, etcétera. Pero yo en esto, yo sentí, experimenté, vuelvo a decir más que sentí, experimenté algo que decir, va con todo, ruge. Aquí no es ser cordero, aquí es ser león. Y repito, ya cuando después ves el contexto dices, el Espíritu Santo sopla en medio de mi grandísima miseria, no porque esto no sea soberbia de mi parte, porque no fue soberbia de mi parte, no significa que yo deje de ser soberbio. En otras situaciones y en otros contextos puedo ser el campeón en la soberbia, pero en este caso, por eso digo, tírenme mierda si quieren, ¿verdad? Tengo la conciencia profundamente tranquila respecto a esa interacción que di con estas hermanas. E inclusive, si me permiten, repito, veo el fruto con las mismas hermanas, porque la que se quedó después, las contribuciones públicas que hizo al final, fue de una mujer que realmente entendió en que estaba en un retiro. No estaba en el mercado, un mercado de peleas o en un debate académico, etcétera, etcétera. Estaba en un retiro particularmente de silencio, ¿no? No totalmente, pero particularmente de silencio, a lo menos en lo que yo les recomendé, ¿verdad? Y se vio el fruto. Y los aportes buenos que dio ella, ahí están también. No solamente están cuando, como decimos popular en México, cuando está orinando fuera de la basinica, pero está la actitud de otras que quieren corregir y no son capaces de ser corregidas. Y cuando son acorraladas y se evidencia su error, se evidencia su arrogancia, su rebeldía, pues se van, como la otra doña. Entonces, hasta las involucradas tuviste, tienes la chance de ver las dos actitudes, ¿no? Entonces, entendí por qué ante la altanería inicial de la señora, lo que debía hacer es pronto aplacar esas ínfulas. Los que me conocen en situaciones semejantes saben que, que con frecuencia intento ser conciliador, paciente, pero en ese momento interiormente creí, sin saber detalles del contexto parroquial, que debía ser león y no cordero. Estoy leyendo mis notas. Em, Finalmente, respecto a esto, cualquiera puede presumir de actitud humilde con, como dice el refrán, con el periódico del lunes. Es sencillo. Es que Cristian tendrías que haber hecho esto. No te deberíamos ser soberbios y mira, paso uno, paso dos. Mira, me encantaría decirle a todas esas personas, denme paso por paso lo que tendría que haber hacer, debía haber hecho. Hasta con el tono, haz de cuenta como que das indicaciones a ChatGPT, un prompt, ¿verdad? Dime, a ver, ¿cómo tendría que haber reaccionado? Ahora, consciente de que tú me lo dices calmado, con tiempo para pensar qué tengo que hacer. Es decir, tú me vas a decir cómo tendría que haber reaccionado con el periódico del lunes. Te quiero ver en esa situación. Pero dale, de algo puedo aprender también, ¿no? En cuanto a los que decían que esa afirmación de que si había leído la hermana el texto en la lengua original, entonces, ¿qué? Entonces ya no tenemos que leer las traducciones en español porque no son la lengua original. Eso me parece un berrinche de niño, ¿verdad? Una falacia, concretamente. Para empezar, les he mencionado,
Una cosa que en el seminario decía un profesor de filosofía que tuve que decía: "Language is world, world is language". El idioma o lenguaje es un mundo, el mundo es un lenguaje. Y está comprobado de que la mejor manera de aprender un idioma es pensando en el idioma, porque lo que uno a veces generalmente se ve tentado es a querer traducir pensando en español, ¿verdad? Y no, el que habla inglés, el nativo, el que habla inglés, piensa en inglés, que es distinto a pensar en español. Entonces, basado en eso, yo les he mencionado que las traducciones siempre serán un tanto injustas, hasta las mejores traducciones. ¿Por qué? Porque hay conceptos intraducibles. El ejemplo que siempre les pongo con respecto a esto, el del portugués, que me encanta mucho una palabrita que ellos tienen, saudade. Para tú decirle en portugués a alguien que lo extrañas, generalmente se dice eu teño saudade de você. Pero ojo, hasta la misma forma de decirlo, eu teño, yo tengo saudade de você. Se traduce, tengo, te extraño, tengo nostalgia de verte, etcétera. De hecho, hay otra frase que dice, eu quero matar saudade, yo quiero matar la saudade. Pero ¿qué es saudade? No existe traducción, hermanos. Solamente alguien nativo puede entender esta cuestión, ¿verdad? Entonces, arrancando primero por eso. Pero además, tengo que decir, ciertamente no toda traducción bíblica es buena, al menos para una exégesis y una hermenéutica. Lo podrá ser para una aplicación subjetiva espiritual. Me explico. Eh, Cuando todavía las Biblias católicas no estaban en digital y yo pues había dado todos mis libros físicos, la única Biblia con los deuterocanónicos, o sea, completa, pues saben que los protestantes le quitaron libros, em, era la de Dios habla hoy, versión ecuménica. Esa Biblia, no saben cuántos evangelizadores aquí en Estados Unidos la usan, la de Dios habla hoy, porque además es muy, no sé si el término sea el mejor, fresca, entendible, es de un lenguaje súper sencillo. Pero a la hora de que tú quieres tomarla para hacer algo de estudio bíblico, no manches, o sea, hace unas traducciones en donde realmente casi, casi modifica el texto, el sentido del texto, por rebajarlo demasiado a un lenguaje popular. Yo no condeno, por ejemplo, la Biblia de latinoamericana es otra, ¿no? Si tiene todo, yo le digo, si está aprobada, si tiene el Niki Lobstad, ¿va? La aprobación por parte de una conferencia episcopal o de un obispo, etcétera, esa Biblia, y tiene todos los libros de una Biblia católica, adelante, léela, es la Biblia, punto, ¿no? Para reflexiones espirituales, personales tuyas, te va a ayudar, es la Biblia, punto. Pero hermanos, al pan pan y al vino vino. Si tú quieres estudiar verdaderamente la Biblia, si tú quieres entrar en exégesis y hermenéutica seria, bíblica, no toda da la misma, no da toda la misma. Entonces, aquellos que me dicen, entonces, ¿qué tenemos que renunciar a las Biblias en español porque no las tenemos que leer en hebreo y griego? No, bájale tu berrinche. Yo hice una pregunta, ellas me están dando alguna argumentación en donde se han saltado un estudio exegético y hermenéutico del texto y con eso quieren dar un bibliazo. Yo les freno. A ver, ¿lo han leído primero en el original? Si ellas hubieran llegado a decir en su perspectiva personal, etcétera, inclusive hasta le dije, vean el video nuevamente y le digo a la hermana, si hubiera llegado inclusive diciendo, a ver, hermano, lo que usted dijo es de que, no se debe de cantar ni alabanza en la adoración. Es cierto que usted está diciendo que eso es algo nuevo, que no es algo viejo, etcétera, ¿o a qué se refería? No, no, fueron a dar el bibliazo. Repito, mucha gente te llega como tigre, les ruges y salen de piel sensible. Mínimo que aguanten vara, como decimos en México, ¿ah?
¿Quieres meterte y argumentar con la Biblia? Entonces estamos hablando de que vas a usar la Biblia en el sentido académico, no simplemente de una aplicación subjetiva espiritual para ti, en donde cualquier traducción, aún la de Dios habla hoy, latinoamericana, te puede servir. Pero si nos vamos a entrar a debatir y argumentar, entonces vayámonos con seriedad. Ah, no, hasta allá no. Y entonces de ahí salen de chillones diciendo, entonces, ¿qué quieres decir? Que no tenemos que las traducciones en otros idiomas que no sea el hebreo y el griego no son buenas. Quien no distingue confunde, hermanos. Sí, las traducciones en tu propio idioma no sirven, por ejemplo, en un término serio de exégesis, porque la exégesis te lleva a ir al original. Pero eso no significa que no te sirva para una cuestión subjetiva, espiritual, personal, para hacer lección divina personal, etcétera. Estas hermanas estaban haciendo una cuestión de ejercicio personal, espiritual, no, estaban dando una aplicación eh, de, de peso exegético con fines básicamente de debate y de refutar. Ah, no, pero uno no les puede decir que hay que irse al original, y entonces vayámonos seriamente al texto, porque eso es muy soberbio de tu parte, etcétera, etcétera. Luego, también les quiero responder a aquellos que no me atacaron a mí, pero me agarraron a mí para atacar a la renovación carismática católica, lo cual hasta en el mismo video menciono que yo quiero y aprecio a la renovación carismática católica. Quiero leer algunos comentarios que aprobados en donde también respondí esta situación. Déjenme buscar, por ejemplo, miren, aquí leo uno rápido de que también le respondí. Dice, hermano, una corrección. México sí tiene danza religiosa, que no es como lo que hoy se hace en diversos movimientos, es cierto. Recuerdo cuando el Papa Francisco vino a México, que explícitamente permitió la danza en sus misas con las poblaciones indígenas. Yo le respondo, el que una misa haya sido celebrada con el Papa no la hace canónica. A Juan Pablo II hasta le pasaron las ramas en la canonización de San Juan Diego. Lo que está estipulado en la liturgia, ahí está. El resto serán permisos en situaciones particulares. Incluso ignoro si el rito maya, que está recién aprobado, que entiendo ya fue aprobado, si tiene elementos de danza y si los tiene, tendrán su contexto, pero ahí ya estamos hablando de una cuestión canónica. O repito, de ciertos movimientos culturales, porque a veces decimos danza, los africanos danzan, no es propiamente una danza, son movimientos culturales, que a nuestros ojos parece danza, pero que no necesariamente lo son. En conclusión, para saber si está bien o no, no depende si esa misa la celebra el Papa o el más relegado de los sacerdotes, sino de lo que oficialmente la Iglesia ha dispuesto y para Occidente no ha sido dispuesta la danza como elemento litúrgico, ¿no? Pero déjenme buscar alguno que critica a la renovación. Este, mira aquí. Muy buena, Arturo Martínez 3824. Muy buena la explicación dio el hermano Cristian. Lo carismático representa más el protestantismo, parecen más a romerías. Necesitamos más reverencia, respeto, sobre todo silencio hacia con nuestro Dios. Mi respuesta, no. Los carismáticos son una bendición en la iglesia, no son protestantismo. Que algunos de sus miembros sí se inclinen a una actitud sectaria no deslegitima la bendición que es la renovación carismática católica. Déjeme ver si encuentro otra porque les respondí como unos 2 o 3 al respecto. Em, Aquí miren, mi amor por papá Dios, esto dice Alicia KW7V. Mi amor por
Papá Dios nació en el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Ahí supe que también se le ama, adora y honra en la alabanza. Incluso dice el Salmo 150 que todo lo que respire alabe al Señor. Nadie me impedirá alabarlo, solo pienso que es cuestión de organización y de hablar con la verdad. Hay muchos santos sacerdotes que no les gusta esta espiritualidad, sin embargo existe el reconocimiento formal del movimiento carismático católico en el Vaticano, se dio con la creación de la Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza mediante un decreto del Consejo Pontificio para los Laicos el 30 de noviembre de 1990. Además, en 1985 se estableció el ICCRO, International Catholic Charismatic Renewal Office, en la Ciudad del Vaticano, lo que consolidó la identidad eclesial del movimiento. Esta persona no está criticando, pero le respondo. El problema no es la renovación carismática católica. Yo la considero una bendición. El problema para ponerlos en los mismos términos que usted argumenta, que no entiende que la congregación, hoy dicasterio para los sacramentos y el culto divino existe antes que la aprobación de la renovación carismática católica. La normativa litúrgica no puede ser manoseada y menospreciada por miembros de cualquier movimiento eclesial. Ese es el asunto. O sea, me dice, en el Vaticano ya tienen hasta oficina la renovación carismática católica. Los sacramentos, el aspecto litúrgico no tiene una oficinita, tiene un dicasterio. Entonces, a ver, hermanos, ese es el problema cuando queremos agarrar lo propio y elevarlo a un lugar en donde no está. Y no estamos viendo que sea malo, pero si te sientes ofendido porque no tiene el nivel que tú le quieres dar, no. ¿Hay un problema en la alabanza? No tengo ni un problema. Yo les digo, hasta gástense las palmas de las manos en aplaudirle, en danzarle en la asamblea de oración. En la misa no, en la hora santa no, punto. Es una cuestión de respeto a la propia liturgia de rito latino, que tiene no una oficina en el Vaticano, un dicasterio. ¿Me entienden? Eh, pero bueno, les cuento un poquito, ya lo he contado varias veces, pero así en resumen, mi historia con la renovación carismática católica. Yo reconozco que tuve en los inicios prejuicio y un rigidismo en contra de la renovación carismática católica, particularmente en México. Como saben, yo estuve en el seminario en mi adolescencia, la mayoría del tiempo en México, y mi formación, no digo que fue rígida, ultraconservadora, pero le tiraba un poquito para ese lado, ¿ah? Entonces, generalmente los formadores, como dice esta hermana correctamente, sacerdotes que veían con recelo, con desconfianza la renovación carismática y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo me formé con esto. De hecho, me recuerdo en una ocasión, en una clase con el sacerdote que nos daba liturgia, doctor en liturgia, hermanos, em, que uno de mis compañeros que su vocación al sacerdocio nació precisamente de las asambleas de la Renovación Carismática Católica, se levantó y se puso a pelear, pero así con una rabia en contra del sacerdote, que yo dije, miren, aquí no se trata de ver quién tiene los argumentos, o sea, no es propio, compadre, que tú tengas ese tipo de actitud ante un sacerdote que ni te está atacando, ni te está insultando, está dando las cuestiones de la liturgia, porque para de lo que me recuerdo, pues, imagínense, fue hace en mi adolescencia, ya llovió, pero fue una cuestión también en esto, en algo que le ata las manos a la renovación carismática, la cuestión del silencio, el aplauso en las asambleas, en la liturgia, cosas de las que generalmente cojea la renovación carismática. Pero este hombre, muy parecido a las señoras estas, no le preguntaron al padre por qué, su razonamiento, etcétera. Se está hablando con un doctor en teología, en liturgia, perdón, y quiere darle lecciones a alguien que se formó en la renovación carismática, que podrás hablar, no sé, de muchas cosas, los dones del Espíritu Santo, pero que de liturgia tendrías que reconocer que apenas te estás formando, compadre, eres un adolescente, porque éramos adolescentes. O sea,
Por eso digo, a ver, yo no estigmatizo la renovación carismática, pero no sé, en muchas comunidades como que les entra un virus ciertamente muy protestante y muy al estilo de los estos protestantes que se llaman pentecostales, que son sumamente agresivos contra la Iglesia católica, pues, cuando ves esa actitud sumamente agresiva, tú dices: "Mira, inclusive aunque no estés de acuerdo, pero hay formas". Tú preguntas al sacerdote a ver por qué está diciendo que no está bien aplaudir en la Santa Misa, porque el Espíritu Santo en esas misas de la Revolución Carismista, ahí nació mi vocación y yo le aplaudí. No. De hecho, yo doy gracias a Dios, hay grupos de renovación carismática que han sabido reconocer este tipo de comportamiento en muchos de sus miembros y han puesto cartas sobre la mesa al respecto de esto y van purificando. Pero eso no significa que la renovación carismática esté mal, al contrario, porque está bien, no hay que infectarla con ese tipo de comportamientos. Entonces, en mi caso, pues yo al ver esa actitud de mi compañero, pues todavía le agarré más ojeriza a la renovación carismática. Hasta que en un retiro de silencio, curiosamente, ahí mismo en el seminario, esto fue en mi segundo año del seminario, la bronca esta que de mi compañero con el padre de liturgia. Pero en el tercer año hubo un retiro, si no mal recuerdo, de un misionero del Espíritu Santo y fue mucho tocar el Espíritu Santo, pero fue la primera vez que escuché sobre el Espíritu Santo de una manera, si me permiten, no carismática. Porque tengo que decirlo con vergüenza, yo no solamente tenía prejuicio y resistencia a la renovación católica carismática o carismática católica, sino ya me había infectado de la resistencia al Espíritu Santo. Yo solamente me arreglaba mis asuntos con Jesús y el Padre, ¿va? Y el Espíritu Santo, pues lo reconocía porque es parte de la Trinidad, pero tenía recelo, tenía resistencias. Llega un sacerdote, que da el Espíritu Santo y que sí, también habla de cuestiones de carismas y todo eso, pero con una serenidad, sin esos fanatismos, etcétera. Me recuerdo que hasta en un momento de descanso me nació es componer una poesía al Espíritu Santo. Esa poesía me acuerdo que se la regalé a una religiosa con la que iba a asistir a los pobres en las periferias de Guadalajara. La he tratado de contactar a esta hermana, porque ella se llevó varias de mis poesías de esos entonces, em, y lo único que supe fue que parece que dejó la congregación, no sé dónde esté. Ya si lo ve, sabe quién es, no voy a decir el nombre, sabe quién es. Me encantaría, si en dado caso tiene las poesías, no digo que recuperarlas, pero al menos tener una copia. Entonces, pero sí me recuerdo que escribió un Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se te predica, inclusive con los carismas, sus dones, con la alabanza, etcétera, pero dentro de un orden, no dentro de una arrogancia, no de una manera impositiva, rebelde, irreverente. Terminé valorando más la renovación carismática, aunque nunca he sido miembro de ella, aquí en los Estados Unidos, porque yo sí les puedo decir a todos los que me critiquen la renovación carismática católica, les puedo decir que en gran parte los migrantes todavía viven su fe católica aquí en los Estados Unidos gracias a la renovación carismática. Y a las pruebas me remito. De hecho, es interesante cómo es, porque muchos critican a los migrantes, se van a otro país y hasta se olvidan de su fe, etcétera. Habrá sus casos, pero yo he visto todo lo contrario. Yo les puedo sacar un racimo de migrantes que aquí es donde han empezado a vivir verdaderamente su fe. Y muchas veces lo han empezado gracias a un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica. Entonces, eh, ¿con qué argumentos alguien me puede decir que estoy en contra de la renovación carismática? Y más a partir de este video.
Estoy en contra concretamente de la actitud de 2 mujeres porque actuaron así, así, les refuta, etcétera, pero que en el mismo video menciono que yo no estoy en contra de la renovación carismática, antes bien la defiendo. Antes bien, son muchos grupos de la renovación carismática que me invitan y muchos de ellos sí tienen la apertura de dejarse formar, purificar en las cosas en donde no andan bien, a nivel litúrgico, a nivel silencio, a nivel obediencia, etcétera, etcétera. El que haya abusos en la renovación carismática católica no la protestantiza. Realmente es una obra de la Iglesia, dentro de la Iglesia católica. Es como decir que porque tú tienes pecados, entonces se desvirtúa tu ser mismo, y no, porque tu pecado te puedes arrepentir de él, porque existe el sacramento de la reconciliación, porque existe la penitencia y la reparación. Si hay cosas mal en la renovación carismática católica, en ciertos grupos concretamente, eso se puede limpiar. Yo no puedo estar de acuerdo en decir: "No, es que por eso hay que quitar esos grupos carismáticos". No, ¿por qué? ¿No estás viendo el fruto que han dado? Yo lo he visto aquí en los Estados Unidos, hermanos. Lo vuelvo a decir, la gran mayoría de migrantes en los Estados Unidos de Hispanoamérica no estarían viviendo su fe católica si no fuera a través de un grupo de oración de la Renovación Católica, Carismática. Por eso la urgencia de ayudar a estos grupos de la Renovación Carismática a purificar todas estas cuestiones, sectarias, subversivas, antilitúrgicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son un gran bien y solamente en ciertas áreas se están dejando infectar. Entonces, tanto mal esos brotes de infección como tanto mal quien dice que la renovación carismática es una infección, es una cuestión protestante, etcétera. Que protestantes desarrollen, especialmente los pentecostales, ciertas áreas también en la cuestión de los carismas, la oración, etcétera. Santo Tomás de Aquino, la verdad es la verdad, dígala quien la diga. Si los protestantes desarrollan la alabanza, yo no seré quien diga: "Ah, no, pero es protestante esa alabanza, no es agradable a Dios". No. Si el pentecostal alaba al Señor, tiene un corazón que se derrite en alabanza al Señor, yo le aplaudiré a ese pentecostal. Y si un carismático lo hace, perfecto. Ahora, si el carismático me lo empieza a hacer a la hora de la hora santa, me la empieza a hacer a la hora, o interrumpiendo el silencio, porque fíjense, en la hora santa hasta yo lo dejé claro, puede haber momentos de alabanza, de canto, inclusive de predicación breve, pero la mayoría, ese fue mi punto, la mayoría de la adoración al Santísimo tiene que ser en silencio. Ya si no te gusta esto, pues ahí hay un problema, hermano, en ti, no en la adoración eucarística. Sigamos. Termino respondiendo a esta parte donde dice, entonces tenemos que tener más estudios que el clero para corregirlo, fue alguna cosa que me dijeron muchos, o para corregirlos a ustedes que han estudiado, etcétera. Les voy a responder sencillamente, con dos ejemplos de santos. Santa Catalina de Siena, que de hecho la agarraron mucho aquellos que criticaban, católicos que criticaban al Papa Francisco. Pero Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo, sí, pero de entrada lo corrigió en privado. Y segundo, ella decía que los grandes males de la iglesia del tiempo eran a consecuencia de sus propios pecados, no del Papa, de sus propios pecados, al punto de que cómo se definía Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena se definía a sí misma como
soy nada con pecado encima. Entonces yo siempre les decía a todos esos críticos sistemáticos del Papa Francisco que dicen que lo corrigen porque Santa Catalina de Siena lo corregía al Papa, verifiquemos si lo hacen primeramente con la caridad, ciertamente con la fuerza, fue muy frontal que Santa Catalina, pero en privado. Si ellos se consideran nada con pecado encima, si ellos asumen que los males de la iglesia no son principalmente culpa del Papa, sino culpa de sus propios pecados, y ahí hablamos. Entonces, estas hermanas no te podían corregir porque no tienen los estudios que tú has tenido. No, sí pueden. De hecho, yo he dado mi testimonio de que grandes lecciones, las más grandes lecciones a nivel espiritual, muchas veces lo he tenido de migrantes que no saben ni leer ni escribir. Pero había una cuestión. En medio de su ignorancia, tenían sabiduría que procede de un alma humilde. El segundo ejemplo, San Francisco de Asís. Frente al Papa, le removió al Papa del tiempo los deseos de pobreza, de simplicidad, del evangelio, de no estar agarrado a tanta cosa. Se lo dio retándole, diciendo: "Papa, usted tiene un trono", etcétera, etcétera, ¿no? Llegando pobre, descalzo, arrodillándose delante del Papa. Entonces, ¿se puede corregir? Claro, pero la corrección verdadera que viene del Espíritu Santo, aún en una persona ignorante o con menos capacidad del clero que el Papa, que un servidor, que lo que tú quieras y gustes, la característica es la humildad. Por ende, cuando estés preparado o no preparado, la corrección viene desde la pedantería, la altanería, la rebeldía, etcétera, pues ahí hay un problema. No es porque, yo soy menos entonces que los clérigos porque no tengo estudios de teología, no. Eres menos en esta situación porque llegas con soberbia, porque llegas con pedantería, porque llegas con rebeldía, porque llegas corrigiendo sin tener la apertura a que se te corrija. No te remuerde el poder corregir en público, pero si se te corrige también en público a ti, tú no lo aguantas. Hermanos, no podemos negar el crecimiento de actitud beligerante, belicosa, hoy en los grupos, que mi hipótesis es que se desprende mucho del ánimo beligerante de las redes sociales, en donde con frecuencia tú puedes escupir, puedes agredir, puedes calumniar, puedes ser rebelde, etcétera, y además con con la frecuente actitud de hacerlo de forma cobarde, con perfiles falsos, etcétera, etcétera. Miren, les cuento otro contexto de lo que pasó con estas señoras. Se levantó una señora, pero mi hipótesis, me puedo equivocar, a mí me huele que fue la otra la que le empujó, porque repito, cuando estaba hablando conmigo, volteaba hacia la otra, etcétera, hasta que la otra intervino en la discusión. Y esto tiene un antecedente porque anteriormente, en la primera charla, cuando yo les explico a la gente lo del Chotki, esta herramienta de oración de los cristianos católicos del rito oriental, con todo y yo lo que le explico, la líder del grupo me dice: "Alguien de aquí nos ha dicho de que si esto no es de la New Age". A mí me reencaminó, hermanos, o sea, acabo de explicar, o sea, necesita estar bien o no tienes capacidad de comprender lo que acabo de decir, o eres el típico rígido del típico de persona que anda queriendo reafirmarse, sentirse seguro en su fe, mandando a todo mundo al infierno, viendo al diablo en todas las esquinas, levanta una piedra, ahí está el diablo, esto es del diablo, porque si no, no se sienten católicos. Tienen que poner en duda todo la cuestión de que lo que no conocen es del diablo, en pocas palabras. Lo que no entienden es del diablo. Y hasta le dije a la líder, o sea, voy a responder, pero me hubiera gustado que la persona que ya está intoxicando con ese comentario de que esto es New Age, lo cual es una calumnia, no tenga ni los pantalones de decírmelo a la cara. De hecho, yo le reconocí, por ejemplo, a la señora, a la primera que se levantó, que a lo menos a la cara me lo estuviera diciendo. La otra empezó a hablar
pero ya como consecuencia, no tuvo el valor necesario. Entonces, a ver, no se trata de que ellas, porque no tengan tanta formación como un servidor, etcétera, no pudieran corregirme. Vean el contexto y la actitud. Esto hasta me preocupa, hermanos, porque con los casos de violencia doméstica que he tratado, les he explicado esta cuestión del psicópata, el narcisista con los monos voladores. O sea, hay en los grupos, también en los grupos de oración y dentro de la iglesia, gente psicópata y gente narcisista que, como dicen los españoles, no son lo suficientemente valiente de mojarse, de aventarse. Tienen sus monos voladores que hacen el juego sucio por ellos. Pobre de esas personas, porque son las que terminan embarradas, no las que les empujan. Es 1 hora 20. Voy a leer rapidito los comentarios de que están por ser aprobados o no. Porque repito, la mayoría pues los termino bloqueando. A este primero sí lo voy a tener que bloquear. Fíjense, aquí Daniel Bowen-Z7F. Vean la actitud. Supongamos que esta persona no tiene la formación que yo tengo, que tampoco es la formación, ¿verdad? Pero que no tenga la formación. No hay ningún problema en que me haga una corrección, pero díganme si viene de Dios un tipo de corrección que vaya en estos términos. Leo, Cristian, bueno, me imagino que quiso decir Cristian. Lee el Pentecostés bíblico. ¿Qué sucede ahí con los apóstoles? No entendés nada, imbécil. Seguramente esto viene del Espíritu Santo. Seguramente si ahorita yo le respondo y lo bloqueo, no faltará el que diga que es soberbio, que tenemos que tener tu nivel para poderte hacer una... Ve el nivel de las formas, hermanos. Cristian, lee el Pentecostés bíblico. ¿Qué sucede ahí con los apóstoles? No entiendes nada, imbécil. Estás mezclando cosas espirituales. Y esto, hermanos, si esta persona tuviera los pantalones de verlo, de hecho, si tiene los pantalones de verme, aquí vas a quedar bloqueado. Contáctame en Telegram, hermano, y si estás dispuesto a decirme esto a la cara, a lo menos te voy a aplaudir. Aunque me estés insultando, pero tienes los pantalones de poderlo decir. Y si quieres debatimos de esto. Casi me vuelo, como el 99.99% en mi experiencia, no lo hacen. Nada más son valientes desde la protección de un dispositivo. Pero esto se tira en 3 patadas, hermanos. ¿Acaso los apóstoles, el día de Pentecostés, estaban en una adoración al Santísimo, estaban en un acto litúrgico, estaban en la Santa Misa? Estaban en oración, como los grupos carismáticos pueden estar en una asamblea de oración. Aquí el punto es el hecho de los actos litúrgicos, y lo dejé clarísimo. Son lo que llamamos patadas de ahogado. En 3 patadas se les tira. Ah, no, pero no faltará el que diga, qué soberbio. ¿Soberbio por qué? Porque lo desarmas tan rápido, este tipo de falacias. Va bloqueado. Leemos rápido lo siguiente. Dice Manuel de Jesús MM. Tuve mis inicios en la renovación carismática. Estoy agradecido, pero jamás volveré. El pentecostalismo tiene 4 ramas: históricos trinitarios, clásicos trinitarios, unicitarios y neopentecostales, también llamados carismáticos evangélicos. Hay quien considera la renovación carismática católica como la 5.ª rama. Yo estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo en lo que hace el pentecostalismo en general. Pero el problema es que no dice, son afirmaciones gratuitas. Lo voy a aceptar, ¿verdad? Porque está disintiendo, pero no veo como insulto alguno. Em, pero hermanos, lo que gratuitamente afirmas, gratuitamente niegas. No dices por qué concretamente. O sea, si tú lo niegas simplemente, o sea, si tu argumento es de que no quieres la renovación carismática y no regresarás a ella, que en eso estás en toda libertad, ¿eh? Pero por el hecho de que es lo que tú dirías una rama pentecostal,
Protestante, repito, principio básico de la escolástica católica. La verdad, venga de quien venga, viene del Espíritu Santo. Si un mentiroso, un criminal mentiroso me dice que mentir está mal, yo le creo. Ah, no, no, ¿cómo le voy a creer si es un criminal que ha mentido? Hermano, está dando una afirmación que en labios del más santo es la misma. Mentir está mal, punto. Si un pentecostal alaba con un corazón sencillo y humilde al Señor, ¿quién soy yo? Yo le puedo decir, estás equivocado, no estás en la iglesia fundada por Cristo, punto. Eso no me quita de poderte reconocerte a ti, protestante pentecostal, que se necesita humildad, ¿eh? La gran humildad de poder levantar tu voz al Señor y alabarlo. Ahora, que si fueras católico y eso lo haces en la renovación carismática, en la asamblea de la oración, adelante. En la liturgia, por favor, no. Tan sencillo, ¿es tan difícil entender eso, hermanos? Entonces, aquí me parece un poquito un pensamiento falaz de este hermano. ¿Por qué? Porque tú condenas la renovación carismática simplemente porque se parece o porque puede venir de una extracción pentecostal, pero pudo venir de una extracción pentecostal buena. Y lo bueno, bello y verdadero viene de Dios. ¿O qué crees? ¿Que solamente dentro de la Iglesia Católica existe lo bueno, bello y verdadero? ¿Dónde queda la semina verbi que dicen los padres de la Iglesia, las semillas del verbo que Dios pone en otros lugares que no son católicos? Con todo y lo voy a probar. Ya me están sonando las tripas. A ver, siguiente, dice Sipova 4521. Tuve diferencias con una hermana en la parroquia por este mismo tema. Mi propósito era dedicar más tiempo al silencio, la hora santa, lo cual no estuvo de acuerdo. ¿Ven, hermanos? ¿Ven el patrón? No insistí. Este tipo de situaciones tiene la capacidad de ordenarla el sacerdote, claro, pero cuando hay comunidades que tratan a su sacerdote como chancla, que se creen mini párrocos, ¿qué puede a veces hacer el sacerdote? Él dirige la liturgia, que es precisamente el orden que ha ido disponiendo la iglesia. Requiere una breve explicación desde dónde vamos tomando la adoración, explicando con detalle, no como una imposición de ninguno de las partes. No es por me gusta así o no es porque me guste así o es que así le hacemos aquí. Es comprendiendo que estamos frente al Dios vivo. No es imaginándonos o suponiendo, es ante el que nos ve y le rogamos se manifieste como lo hizo Jesucristo, diciéndole, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Además, ahorita que dice esta hermana, esta hermana o hermano, no sé quién sea, que no se puede alabar en silencio. No sé, yo les digo, al menos en las adoraciones al Santísimo, cuando yo estoy delante de la custodia ahí con nuestro Señor, no sabrán cuántas veces lo único que hago todo el tiempo, no le pido, etcétera. Tengo que reconocer, la inmensa mayoría es puro silencio. Me quedo verdaderamente en silencio, un silencio contemplativo. Pero con muchas frecuencias me salen jaculatorias. Te amo, Señor. Lo empiezo a alabar y no estoy abriendo la boca, porque el mismo Señor dice que no basta el que digan Señor, Señor, o repetir por repetir. Puede haber una persona que está alabando en voz alta, etcétera, pero por un tipo de narcisismo, por ser protagonista, para que vean, cómo qué lindo reza la hermana. Que repito, puede haber momentos de oración, pero no mayores al silencio. Ya cuando tienes problemas con el silencio, discúlpame, yo podría poner en juicio, o no en juicio, en duda las intenciones de por las cuales alabas. Nada en contra de que alabes en voz alta, pero que si te estorba el silencio, si ya lo ves como enemigo, mm, hay que revisar qué hay atrás de esa persona que está presuntamente alabando. Creo que está despertando nuestro bebé, así que me voy a acelerar. En fin, dice, más la autoridad corresponde al Padre, muchas cosas pasan por solo delegar a grupos y personas y nada más es encargar. Mas los laicos no siempre tenemos la preparación
escatológica, me imagino, para discernir sobre la liturgia, o teológica tendría que ser. Es necesario reconocer cuando actuamos sin preparación y con mucho desconocimiento. Hasta alguien como el padre Toro ha reconocido cuando él se ha equivocado. Gracias. Mm, Dice aquí Javier, estoy leyendo los últimos que no he aprobado. ¿Va? Hola Cristian, te hablo de Tarija, Bolivia. Es hermoso llegar a una oración contemplativa, pero no podemos negar que una adoración en voz alta ante el Santísimo manifiesta la presencia poderosa de nuestro Dios. Perfecto. Vuelvo y repetir por enésima vez. Yo no tengo problema en que se haga oración de alabanza corporalmente medida, ¿verdad? O sea, si empiezas a alabar en plena adoración al Santísimo y dando brincos, etcétera, no me parece lo más propio. ¿Eh? Este, em, pero no, desde luego. De hecho, hay la adoración nocturna, que no es carismática estrictamente hablando, tiene sus manuales y son oraciones vocales y muchos de ellas de alabanza. O sea, nadie tiene problema con eso. Mi punto es, la adoración al Santísimo tiene que ser mayormente en silencio. Es decir, que si van a hacer una hora, tal cual, una hora, ¿qué te gusta? 15 minutos que cubra la oración, de alabanza o los cantos, etcétera, y 45 minutos en silencio. Si algunos ya están haciendo así, ay, too much, no están entendiendo, hermanos. Como decía Carlos Carretos, no nos gusta la adoración en silencio porque nos reta, porque siempre está nuestro sentido de sentirnos gustosos, complacidos, nuestros sentimientos agitados, etcétera. Por eso es tan difícil la oración en silencio, delante del Santísimo. Soy testigo de un milagro eucarístico en una adoración al Santísimo en voz alta, sin provocar un desorden. Ahí está el punto, hermano. Ahí está el punto. Hagámoslo con orden. Y el orden es dándole más tiempo al silencio que al canto y a la alabanza. Y que esa alabanza se mantenga en un orden, que no puede ser una alabanza al estilo de como se hace en la asamblea de oración, en el grupo de oración carismático, que va hasta con danzas y a veces hacen hasta como coreografías y todo ese tipo de cosas. Listo, ahí yo no veo ningún problema. Simplemente adorando al Rey de Reyes y despertando con el poder del Espíritu Santo la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Me llamo Javier Gudiño, mi hermano, un abrazo. Bueno, aquí hasta valientemente deja su nombre. Dice Rómulo José Fernández Rigaud, 8010, dice, al amigo le faltó humildad, da a entender que las Biblias traducidas no sirven, hay que leer la griega. ¿Ven, hermanos? Que algo, o sea, todavía sí le van a refutar que sea de una forma más inteligente, ¿verdad? Ya evidentemente le respondí este tipo de argumento, ¿ya? Este, no lo voy a bloquear, simplemente voy a borrar el comentario. Rolando dice: "La danza estilo judío no va con el cristianismo católico". ¿Por qué no? Honestamente, yo no veo ningún problema cuando los carismáticos danzan como al estilo judío, en muchas de sus asambleas. Concretamente, yo no lo veo, mal. Estrictamente hablando, esa danza se hace mucho en las bodas. Jesús participó en una boda. ¿Ustedes se creen que Jesús no habrá participado de esa danza? ¿Que la Santísima Virgen? Mm. Bueno, aunque no sé si las mujeres danzan, ahí ya me entró la duda, creo que son los varones, ¿verdad? Es una copia mala de los evangélicos porque está queriendo judaizar, es decir, practicar costumbres judías con ropa judía en vez de hacerlo con las costumbres de cada pueblo. Entiendo, tiene parte buena, yo sí voto más por la inculturación del evangelio, pero estrictamente hablando yo no veo problema alguno en que se retenga elementos judíos, ¿verdad? Mientras uno no caiga en una actitud judaizante que inclusive San Pablo condenó.
Tenemos una santa como Edith Stein, judía, claro, después fue atea y después ya se convirtió, que ella dice: "Le pertenezco al Señor por la sangre judía y por la fe". Entonces, que ahora hay que matizar, no me va a dar tiempo para explicarlo, porque evidentemente lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio. Eso no, ellos no se pueden llamar el pueblo de Dios, hermanos. Primero, porque no reconocen a Jesucristo, pero con el genocidio que están haciendo en Gaza, ¿a qué Dios están adorando? Ellos, estrictamente hablando, yo los puedo considerar judíos, no, son sionistas. Y hay su distinción entre sionista, judío, hebreo, israelí, etcétera. O sea, porque luego también la gente empieza a condenar o estar a favor de Israel sin distinguir estos elementos, ¿verdad? Espero que se haya entendido en qué sentido digo que los elementos judíos, este, bien equilibrados, no tengo ningún problema en que se pueda dentro de la propia iglesia. Y la iglesia a mí mismo ha valorado, ¿ah? Muchos condenan el camino neocatecumenal como que ha agregado algunas cuestiones judías, pero me parece que en muchas las ha agregado para bien. Ahora, vuelve la parte litúrgica. A nivel litúrgico, yo sí tengo mis peros con el camino neocatecumenal, ¿no? Em, Dice Jesús MD, así es el Salmo 150, todo lo que respire alaba el Señor. Pero debemos preguntarnos algo más profundo, ¿alabamos a un Dios vivo o no? Dios está vivo, hay que alabarle alegres. Sí, y eso se hace, se puede hacer interiormente en el silencio. O sea, ¿por qué esta insistencia? Que no sé si de fondo la tiene esta hermana, pero ¿por qué hay esta insistencia de que realmente estorba la cuestión del silencio? Yo no tengo problema en alabarlo. Y reconozco que muchas veces los peros dentro del clero, dentro de seminaristas respecto a la renovación es porque no se tiene la humildad de ser como un niño que le dice Señor te amo y lo alaba en voz alta. Su intelectualismo, su mucha formación y su mucha teología no lo logra desatar de poderle gritar al Señor todo lo que se le ama, de lo bello que es, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que me lo quieras poner en donde no procede, en donde ya hay una regulación concretamente litúrgica, etcétera, pues no puedo estar de acuerdo en eso, hermano, ¿no? Voy a probar. Y el último comentario dice: los abusos litúrgicos no solo se le puede sindicar a la renovación carismática católica, ¿cierto? Hoy somos testigos hasta en los príncipes de la iglesia como usar el lenguaje del sector multicolores para ser inclusivos, ¿cierto? De otro lado, es bueno y sano darle conocer. Espérate, hermano. ¿Por qué no agregas, por ejemplo, los abusos también que hay también dentro del rito tridentino previo al Concilio Vaticano II? Ha habido santos que denunciaron eso. Por ejemplo, en el tiempo de Santa Catalina se daba mucho que algunos, sacerdotes por doble vida, etcétera, etcétera, y aprovechando de que la consagración se dice muy bajita en el rito, en latín, prácticamente en secreto, no decían las palabras, por lo tanto, no había consagración. Díganme si eso no es un abuso litúrgico. No, 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 cuidado, hermanos, yo no niego que en el Novus Ordo muchos sacerdotes, lamentablemente, algunos con buena intención, pero terminan haciendo unas barrabasadas de abusos litúrgicos. Ciertamente, no solamente son en las misas propiamente de los grupos de la Renovación Carismática Católica, pero también agarren lo suyo los grupos tradicionalistas, que hay santos que confrontaron eso, e inclusive los padres propios del modernismo celebraban la misa en latín, hermanos, andaban en sotana. Yo creo que a veces se les olvida eso, ¿ah? No se han de creer que el modernismo comenzó del Concilio Vaticano II en adelante, ¿ah? De otro lado, es bueno y sano darle a conocer a los pastores sus errores, ya sea el Papa u otros clérigos. Sí, pero la actitud de la humildad es básica. De ello lo hemos escuchado a los cardenales que se dirigían al entonces Papa Francisco. Claro, ¿de cuáles cardenales?
de los que hicieron públicas las dubias, contradiciendo lo que un documento de Ratzinger ponía de que al Papa se le puede refutar, etcétera, pero no usar los medios de comunicación para meter presión? ¿De que muchos obispos le jugaron feo en este sentido al Papa? ¿So pretexto de corregirlo? En fin, no merece ser aprobada esta cuestión porque entra ya dentro de la materia del juicio temerario. Bueno, lo voy a dejar aquí, hermanos, 1 hora 39, pero primero que se haya grabado bien porque el stream ya me está fallando mucho en la cuestión del audio, pero bueno, es el esfuerzo que puedo hacer. Ahorita son la medianoche, pero pues hago lo que se puede hasta que no tenga una vivienda en donde pueda tener una oficinita, alguna cosa. Básicamente me tengo que limitar primero a grabar. Hacer un live es más complicado. eh, y pues bueno, esto yo no sé si lo voy a poner primero para mí. Sí, porque no es un video urgente. Los urgentes lo pongo público para todo el mundo, pero ya saben que todos los videos grabados lo pongo primero para los miembros por 2 días y después se abre para todo público, ¿eh? Como forma de agradecimiento a los miembros que apoyan. Entonces, pues nada, nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y se me pasó a decir, traigo el jersey de Tailandia. Estas oraciones, tanto del inicio como del final, pues las ofrezco al Señor por el pueblo tailandés. Que Dios les bendiga.